Sí, señor. Sencillamente, de lo que quiero hablar en relación a la última clase fue que nosotros estuvimos hablando fue del LED y de los transistores. Entonces recordemos que los LEDs son diodos emisores de luz, los cuales tienen una determinada polaridad y de igual manera debemos tener en cuenta ciertas condiciones para polarizarlo. Entonces, por ejemplo, acá en esta parte ustedes pueden observar cómo polarizamos un LED a través de una resistencia de 2.2K con una fuente de 12 voltios. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de la fórmula y demás? Bueno, creo que sí. Entonces acá en este diagrama, por ejemplo, observamos un diagrama sencillo de conexión a través de un protoboard y la conexión debidamente eh, al bus de energía de un Sí, LED señor. en serie. Aló muchachos, ¿me escuchan? Sí, sí. Claudio, Ya abrió, sí señor. profe, Aló, ya. ¿me Aló, aló, escuchan sí. muchachos? Sí, No, ya. señor. Bueno, creo que estamos teniendo problemas de conexión, pero entonces tengan por favor mucha paciencia. Bueno, Listo, profe, como les tranquilo. venía comentando entonces, retomando lo que estuvimos hablando en la sesión pasada, estuvimos también hablando de los LEDs y de los transistores. Entonces acá, ¿todos pueden observar mi pantalla? Sí, señor. Listo, entonces, recordemos que en la clase pasada habíamos hablado del transistor, que es uno de los componentes más importantes en el mundo de la electrónica. ¿Por qué? Ya que, por ejemplo, un microprocesador, todo eso, lo que está asociado a un computador, está construido internamente por millones de transistores. Por eso es tan importante entender cuál es la importancia de los transistores. Entonces, la clase pasada habíamos definido la simbología de los transistores y habíamos definido cuáles eran sus tres terminales. ¿Cómo habíamos llamado a esos tres terminales? Emisor, base y colector. Emisor, base y colector. ¿Y cuáles eran los dos tipos de transistores que habíamos hablado la clase pasada? NPN y PNP. NPN y PNP. Este que estoy indicando acá, ¿qué es? NPN, correcto. Entonces, acá ustedes pueden observar un circuito sencillo que es una de las implementaciones que ustedes también debían haber hecho, que me debían haber presentado, que sencillamente es que utilizar el transistor como un interruptor. ¿Qué quiere decir como interruptor? Que a través, que a través de la base yo controlo el flujo de energía que va a haber de mi pila. Aquí ya saben que esto lo podemos asociar a una batería, que este es el polo positivo de una batería de 12, de 9 voltios, y este es el polo negativo de esa batería de 9 voltios. Que aquí sencillamente a la entrada también podía conectarle otra batería. ¿Se acuerdan que había quedado de consulta eso? Saber cuáles son los voltajes que necesitábamos acá para que la base comenzara a conducir internamente y hubiera conexión interna entre colector y emisor. Entonces, en este diagrama que tenemos de manera sencilla, que cuando yo tengo acá, si observan acá esta tablita, entonces tengo los valores que puedo tener en la entrada. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le suministro 12 voltios a mi entrada, la base va a quedar polarizada y por lo tanto va a haber conducción en toda esta parte. ¿Sí? Entonces, este LED, podríamos decir que este es un LED, este LED va a estar ¿qué? Encendido, va a estar encendido cuando la base está debidamente polarizada. Cuando la base no está polarizada, entonces esto va a funcionar como un switch que off, es decir, esto va a estar abierto, es decir, no va a haber conducción. ¿Claro hasta ahí? ¿Si hay alguien o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, listo, muchachos. Entonces, una de las muchas maneras de implementar
en el protoboard, y creo que de pronto eso sí se me olvidó comentarlo un poco más a fondo la clase pasada, es que de acuerdo a la distribución de los terminales, espero que voy a hacer un poquito aquí de zoom para que todos vean bien. Entonces, en el protoboard, pues ustedes saben cómo es la distribución de los buses y sencillamente lo que debemos hacer es asignarle cada una de las líneas independientes, en este caso nuestro transistor. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Entonces observen que tanto la base, el colector y el emisor, dependiendo del tipo de transistor que sea, cada uno debe ir asociado a un bus independiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este mismo diagrama que tenemos acá es este mismo que tenemos acá. Entonces, ¿cuál será el código de colores para esta resistencia de 2.2K? A ver, alguien que esté despierto. Rojo, rojo, rojo. ¿Sí o no? Sería... Sí, les gané. Rojo, por Rojo, favor. Sí. rojo, 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 sí. Entonces, des en cuenta que esta conexión que yo tengo acá es esta misma parte. Espérame, porque ahora no me está dejando. Es esta parte, ¿sí? El ánodo y el cátodo de LED. ¿Se acuerdan de los nombres de los terminales de LED? La resistencia que va a qué parte de mi transistor va al colector, ¿cierto? Al... Vamos a suponer que este es un 2N2222. ¿Qué tipo de transistor es ese? NPN. NPN. Y según, ¿cómo les había dicho que se llamaba la hoja técnica del fabricante, donde podíamos saber todos los datos técnicos del transistor? Data chip. Algo así. Chip. Algo así, Sí, muy data bien, chip. Erika. El datasheet. Datasheet. ¿Listo? Ojo con ese inglés. Entonces, en el datasheet ustedes encuentran todas las hojas técnicas que, como les había pedido el favor, ustedes las deben consultar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor. Ah, bueno, qué pena, es que creo que el internet Sí, mío señor. que está, señor. el internet que está molestando creo que es el mío el día de hoy. Bueno, entonces, como les decía, acá tenemos esta conexión. Entonces, se asume que este es el emisor, la base, La el base. colector. ¿Sí? Ojo, por eso les decía que deben tener muy presente cuál es cada una de las diferentes terminales, o si no, vamos a tener problemas. Es decir, puede ser que lo demás del circuito esté bien conectado, pero sencillamente, si aquí no sabemos conectar debidamente los diferentes terminales de mi transistor, todo nos va a fallar. Entonces, por eso les digo, tengan mucho cuidado con identificar cada uno de los terminales. Entonces, como les decía, asumiendo que este es un NPN 2N2222, entonces la distribución será que emisor, base y colector. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, señor. Listo. Entonces acá tenemos el circuito asociado entre el colector, si se dan cuenta que, como les decía, esta resistencia y ese LED es esta parte del diagrama. ¿Listo? Observen que el ánodo está conectado al polo positivo de la fuente. En el caso de ustedes, cuando tengan que hacer los montajes, pues ya sabrán que ese es el polo positivo de la batería de 9 voltios, ¿cierto? Entonces observen que aquí tenemos el serie. En teoría, este es el ánodo y este es el cátodo. ¿Se acuerdan de las técnicas que les comenté en la clase pasada para identificar cuál es el ánodo y el cátodo de LED? Sí, señor. Significa más largo. La terminal del cátodo es más corta que la del ánodo Lo, o lo importante es que siempre la parte plana. tengan en cuenta esos identificadores de LED. Entonces, como les decía, el ánodo va a positivo, si se dan cuenta. Así es como les decía a inicio de semestre, bueno, a inicio de semestre no, perdón.
cuando comenzamos la parte práctica. Los buses de energía, si se dan cuenta, entonces ustedes pueden seleccionar el que quieran. Por ejemplo, ya saben que aquí va todo el polo positivo, ¿cierto? Todo esto es el polo Sí. positivo, es decir, que cualquier terminal de este bus que ustedes tomen va a tener 12 voltios y el otro va a ser el polo negativo, o como me indica aquí la gráfica, es la Tierra, ¿cierto? Entonces, según el diagrama, ¿el emisor a qué va conectado? El emisor del En esta gráfica que les estoy mostrando. Ahí sería A como la polo fuente. a la fuente Sí, al negativa. polo. ¿Pero a qué Negativo. polo de la fuente? Es correcto, pero ¿a qué polo? Ya saben que este es el Al- polo de tierra o El negativo. el polo negativo de mi batería. Es decir, que aquí este irá al polo positivo, en el caso de ustedes, a su pila de 9 voltios. Positivo y negativo. Entonces ya saben que todo este bus está con el polo negativo. Entonces, según el diagrama, el emisor va ¿a qué? A los 0 voltios o al polo negativo de mi fuente. Aquí tenemos una particularidad que voy a explicar el día de hoy y realmente es el propósito de esta clase. Es, por ejemplo, si ven que aquí tenemos un input. Un input lo vamos a asociar a una entrada. Entonces vamos hoy a ver diferentes tipos de entradas. Se observan que esta resistencia va aquí al aire. Es decir, aquí no se sabe a qué la vamos a conectar para polarizar debidamente la base de mi transistor y que una vez que yo polarice la base de mi transistor, me deje funcionando acá esta parte. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Entonces, esa entrada, ya vamos a verla aquí con más detalle. Lo vamos a tener, esperen que aquí me salté una parte. Esta entrada la vamos a representar más adelante, es a través de una entrada de otra fuente de voltaje. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les había dicho que necesitábamos dos fuentes? Sí, señor. Entonces, una fuente es para polarizar la carga. En este caso, este sería el circuito de mi carga, ¿sí? Y la otra fuente la vamos a utilizar es para polarizar la base, es decir, una fuente para carga y otra fuente para polarizar la base. ¿Claro hasta ahí? Esperen que es que no sé si estén todos porque es que estoy teniendo aquí recurrentemente solicitudes de ingresar. Bueno, voy a asumir que están todos. Bueno, entonces vamos a leer aquí este enunciado para que comencemos ahora a familiarizarnos con los conceptos básicos del transistor. Entonces, vamos a retomar nuevamente lo relacionado a la ley de Ohm, pero aplicada a los transistores. Aquí que nos dice en esta primera parte, la voy a resaltar. Si un transistor está activo, y ya vamos a ver las diferentes... ¿Alguien me estaba preguntando algo? No. No, Bueno, señor. vamos a ver los diferentes modos de funcionamiento de los transistores. Entonces, vamos a ver tres que son los fundamentales, pero nos vamos a enfocar dos, en uno activo y en otro apagado o inactivo. Entonces, vamos a tener en cuenta este enunciado. Si un transistor está activo, ¿sí? El voltaje de la base es más o menos, aquí no es que este sea siempre fijo, más o menos 0,6 voltios, ¿sí? Mayor que el voltaje del emisor. ¿Sí? Ojo con esta relación. Voltaje, las relaciones entre el voltaje de base y el voltaje del emisor. ¿Listo? Ojo, 0,6. Si el transistor está activo, el voltaje del colector es 0,2 voltios mayor que el voltaje del emisor. Eso es algo realmente que vamos a ir entendiendo, pero con la práctica. Pero aquí el más importante es este, el voltaje entre base y emisor, el que estuve resaltando al inicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en este transistor, acá, debe haber por lo menos una diferencia de potencial de más o menos 0,6 voltios.
que en la práctica, pues de pronto, como no podemos tener las fuentes variables, en la práctica sencillamente hubiéramos comprobado con las fuentes variables. Pero aquí vamos a ver que si necesitamos más en unos casos eso va variando también es por la resistencia, pero generalmente es de 0,4 a 0,7 voltios lo necesario para activar la base del transistor. ¿Claro hasta acá lo que estoy diciendo? Señor. Bueno, Sí, no se señor. duerman, Sí, por favor. claro. Espero que hayan dejado listo el cafecito. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo muy parecido. Entonces tenemos, vamos a observar lo relacionado al colector y al emisor en este circuito. Vamos a asumir que este es un LED, una resistencia, y aquí la conexión A, el polo negativo de la batería. Es decir, que cuando polarizo la base, esto va a quedar en cortocircuito y va a polarizar nuestro LED. Entonces, observemos que aquí, a diferencia a la gráfica anterior, aquí ya no tenemos una input, sino son 12 voltios. ¿Qué querrá decir? Que nosotros debemos conectarle, si nosotros le conectamos una fuente de 12 voltios, debemos hacer el cálculo de esta resistencia, ¿sí? Ya ustedes lo van a probar, por ejemplo, con 1.5 voltios, es decir, con una de las pilas AAA sencilla o con una pila cuadrada de 9 voltios, es decir, todos estos cálculos, ojo que esos son los que tendrán que hacer para los próximos montajes. Entonces, para este ejemplo, por ejemplo, si se tiene aquí en la base una resistencia de 100K, ¿sí? Entonces aplicamos la misma ley de Ohm. Si se dan cuenta que esto es la relación de la ley de Ohm para calcular cuánta corriente va a pasar por la base, ¿sí? Es decir, acá, cuánta corriente le va a entregar mi fuente a través de esta resistencia de 100K a mi base. Entonces, ¿de dónde sale esta diferencia? ¿Se acuerda que esta les había dicho? ¿Sí? ¿Alguien me escucha? Sí, señor, sí, señor. Entonces, estos ceros, como les decía, este es el estándar, pueden ser 0,5, 0,6 o 0,7 voltios, ¿sí? Pero generalmente está estandarizado en 0,6, es decir, los 12 voltios de mi fuente menos el voltaje mínimo que necesito para activar la base. ¿Sí se acuerdan que esto mismo lo hicimos para el cálculo de la resistencia de la ley de Ohm para los LEDs? Entonces aquí lo mismo, los 12 voltios de mi fuente menos los 6, digamos que es como una constante, los 0,6 voltios que necesita la base para activarse sobre los 100K que tengo en este caso. Haciendo este cálculo obtenemos que aquí yo tengo más o menos 114 microamperios. ¿Claro está ahí? O en este caso, ustedes saben que es que no me gusta así, 0.14 miliamperios. ¿Listo? ¿Qué nos querrá decir entonces? Ahora se va a calcular la corriente a través de la resistencia de 2.2K asociada al colector, es decir, esta resistencia. Entonces, aquí se hace lo mismo. Entonces, se hace el cálculo con esta constante de 0,2 voltios, que es en teoría lo que necesitaría ese LED para comenzar a funcionar. Pero en este caso, observemos que tenemos 10.6. Entonces, estos 10.6 hace referencia a los 12 voltios, ¿sí? Menos los 1.4 voltios, perdón, aquí está equivocado con este valor. Olviden eso. Estos 10.6 es el voltaje mínimo que necesita, que pasa, perdón, por el LED después de los 1.4 voltios que necesita mi LED para encender y generar luz, menos los 0.2 voltios que necesita el colector para conducir. Entonces, esta relación me da... Señora. Profe, una pregunta, qué pena. ¿El LED siempre va a consumir 1.4 voltios? Sí, señora. Digamos que ese es como el valor estándar. ¿Sí? Ese es un valor estándar, pero para la parte matemática. Como habíamos alcanzado a comprobar en los laboratorios de clase allá cuando estábamos en la universidad,
Entonces se dieron cuenta que no siempre eran los valores constantes que les decían, ¿sí se acuerdan? Sino que tenían ahí cierto rango. Pero los 1.4 voltios, digamos que es el valor matemático para hacer ese cálculo, pero no siempre va a ser así. Entonces ya Listo, profe, muchas gracias. con esta relación obtenemos la corriente del colector y la corriente de la base, ¿sí? Entonces observen ustedes que la corriente de la base, ustedes siempre van a tener una relación mucho menor, es decir, la corriente de la base siempre va a ser mucho menor a la corriente del colector, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la base para funcionar adecuadamente necesita muy poca corriente. Y la diferencia con el colector es que el colector puede trabajar, es decir, a través del colector puede circular una corriente muchísimo mayor en relación a la corriente de la base. ¿Claro hasta ahí? Este cálculo era sencillamente para ver con estos valores que tenemos ahí, cuál es la relación de las corrientes que tenemos en base y en colector. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahorita vamos a hablar de un parámetro de los transistores muy importantes que se llaman la ganancia. Ahorita vamos a hablar de eso, pero por eso quería parar acá un momento para hacer esa pequeña aclaración. Bueno, esta parte la vamos a omitir porque esto básicamente lo estaba utilizando, era para una explicación. ¿Qué tenemos ahora acá? Vamos a comenzar a asociar nuestros transistores de diferentes maneras. Entonces, tenemos que, en este caso, tenemos una cascada. Estos arreglos así se les llaman cascadas, en los cuales, si tomamos de referencia este circuito, con relación a este circuito tenemos dos transistores en serie. Entonces, ¿de qué va a depender el funcionamiento? Aquí vamos a tener algo como un maestro, que sería mi maestro, y aquí tendríamos un esclavo. ¿Claro está ahí? Tenemos un maestro y un esclavo. ¿Por qué digo maestro y esclavo? Porque de acuerdo al comportamiento y al funcionamiento de va a estar funcionando ¿sí? Es decir, va a funcionar en virtud al comportamiento que tenga Entonces observen acá que la base de este transistor está conectada a qué terminal de este transistor. Colector. Al colector, ¿sí? Entonces, dependiendo del funcionamiento de este transistor, ¿sí? Va a funcionar, es decir, hasta que la base de no esté polarizada y este circuito no esté conduciendo, ¿sí? La base de este transistor, ¿qué va a pasar? Va a estar apagada, no va a estar funcionando, ¿cierto? ¿Sí? Hasta que yo no garantice que la base de quede bien polarizada, ¿sí? Él no va a conducir y hasta que no conduzca no va a haber flujo de energía en este sentido. ¿Sí se dan cuenta? ¿Claro hasta ahí? Es decir, si no está activo, está apagado o inactivo. Hasta que no esté activo, aquí no va a haber flujo de energía por este terminal. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan, muchachos? Muchachos, ¿me están escuchando? Señor, Señor. Sí, señor. No me respondan de mal genio. Muchachos, espérenme, hago una pequeña prueba porque es que creo que hoy me está fallando mucho la conexión. Entonces voy a detener hasta este momento esta parte y espérenme, vuelvo aquí a verificar unas cosas en mi casa y no me demoro, ¿vale? Listo. Listo, profe. Ya hablamos, muchachos.